Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación exponencial. Tenemos 3 a la x más 5 a la x es igual a 0. Vamos a encontrar los valores de x de tal manera que se cumple esa ecuación exponencial que tenemos ahí. Bien, como del lado izquierdo tenemos la suma de dos potencias, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a restar en ambos lados 5 elevado a la x. Si restamos 5 a la x en ambos lados, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener 3 elevado a la x es igual a menos 5 elevada a la x. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir en ambos lados entre 5 elevado a la x. Si lo hacemos, vamos a tener 3 a la x dividido entre 5 a la x es igual a menos 5 a la x dividido entre 5 elevado a la x. Del lado izquierdo, miramos que tenemos el mismo exponente tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, lo podemos escribir de la siguiente manera, como 3 quintos elevado a la x. Así, es igual a menos 5 a la x. Entre 5 a la x es igual a 1. Y listo, nos quedó 3 quintos elevado a la x es igual a menos 1. En el campo de los números reales, una expresión de esta manera siempre nos va a generar una curva de la siguiente forma. Tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Entonces nos va a generar siempre una curva así. Y se dan cuenta, esta curva no va a tocar nunca al eje X, es decir, siempre va a ser positiva. Entonces, aquí miramos que tenemos un menos 1. Por lo tanto, la solución de esta x no va a pertenecer al conjunto de los números reales, sino que va a pertenecer al conjunto de los números complejos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a calcular logaritmo natural del lado izquierdo y logaritmo natural del lado derecho. Podríamos calcular también logaritmo de base 3 quintos del lado izquierdo y logaritmo de base 3 quintos del lado derecho. Y al final de todos lo vamos a regresar al logaritmo natural. Por lo tanto, vamos a calcular de una vez logaritmo natural en ambos lados. Entonces vamos a tener logaritmo natural de 3 quintos elevado a la x es igual al logaritmo natural de menos 1. Si aplicamos propiedades de los logaritmos del lado izquierdo, esta x va a pasar a multiplicar a este logaritmo. Por lo tanto, vamos a tener x que va a multiplicar al logaritmo natural de 3 quintos es igual al logaritmo natural de menos 1. Bien, aquí llegamos al logaritmo natural de menos 1. Este menos 1 lo vamos a trabajar como un número complejo de la forma z es igual a más b por i. Así, este es el número complejo. Como aquí tenemos menos 1, significa que la parte real es igual a menos 1 y la parte imaginaria es igual a 0. Entonces vamos a tener que este z que se encuentra aquí dentro de este argumento es igual a menos 1 más 0 por i. Ahora vamos a encontrar una forma para calcular el logaritmo natural de un número complejo. Para ello vamos a graficar este z. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar este plano cartesiano. Aquí tenemos este plano cartesiano y aquí tenemos el eje de los números reales y aquí el eje de los números imaginarios. Entonces, este z lo vamos a graficar de la siguiente manera. Aquí tenemos el valor de A y aquí tendremos el valor de B. Aquí tenemos un ángulo θ y aquí tenemos nuestro número z es igual a A más B por I, que es este de aquí. La magnitud de este valor z, es decir, toda esta distancia la vamos a denominar R. Bien, si aplicamos coordenadas polares a este número z, podemos escribir que A es igual a R por el coseno de θ. B sería igual a lo siguiente, a R por el seno de θ. Listo. Entonces, este número z lo podemos escribir de la siguiente manera. Z es igual a A, que es igual a R por el coseno de θ, más B por I, nos quedaría más I
por R por el seno de teta, así. Si factorizamos R, vamos a tener que Z es igual a R, que va a multiplicar al coseno de teta, más I por el seno de teta. Así, mire, llegamos a esto. Dentro de estas paréntesis, llegamos a la identidad de Euler. La identidad de Euler es de la siguiente manera. E elevada a la I por teta es igual al coseno de teta más I por el seno de teta. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro de estos paréntesis? Por lo tanto, esta Z la podemos escribir como R por E a la I por teta. Listo. Si calculamos logaritmo natural en ambos lados, vamos a tener logaritmo natural de Z es igual al logaritmo natural de R por E a la I teta. Así. Aplicando propiedades de los logaritmos, vamos a tener logaritmo natural de Z es igual al logaritmo natural de R más logaritmo natural de E elevada a la I por teta. Tenemos logaritmo natural de Z es igual al logaritmo natural de R más logaritmo natural, y en el argumento tenemos el número exponencial, por lo tanto nos queda únicamente lo que se encuentra en el argumento, I por teta. Y listo, miren, esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular este logaritmo que tenemos aquí de menos 1, que lo estamos tomando como un número complejo Z. Entonces, para ello vamos a hacer la siguiente gráfica, miren. Aquí tenemos el eje de los reales y aquí el eje de los imaginarios. Como Z es igual a menos 1 más 0 por I, significa que aquí vamos a tener el menos 1. La distancia R, ¿se dan cuenta? Va desde el origen hasta Z, el origen hasta Z. R es un valor positivo, por lo tanto vamos a tener que R es igual a 1. Y vamos a buscar el ángulo que va de la parte positiva de los reales hasta este valor de R, es decir, teta. Aquí observamos que es este ángulo que tenemos aquí, que es igual a pi. Si nosotros estamos en esta posición y realizamos giros continuamente, podemos llegar a la misma posición. Lo podemos hacer en este sentido o también lo podemos hacer en sentido contrario y llegamos a la misma posición. Es decir, este ángulo pi lo podemos escribir como pi más 2n por pi, que es igual a teta, donde tenemos que esta n va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Entonces, ¿cómo podemos escribir este logaritmo natural de menos 1? Vamos a escribir logaritmo natural de menos 1 es igual, o logaritmo natural de z, ¿a qué va a ser igual? A logaritmo natural de r. Logaritmo natural de r es igual a 1 más i multiplicado por teta. Teta es igual a pi más 2n por pi. Aquí podemos factorizar pi y nos quedaría 1 más 2n. Así. Logaritmo natural de 1 es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que el logaritmo natural de menos 1 es igual a i multiplicado por pi por 1 más 2n. Listo. Entonces, este valor de logaritmo natural de menos 1 lo vamos a sustituir en el lado derecho de esta expresión. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si aplicamos también propiedades de los logaritmos del lado izquierdo, vamos a tener lo siguiente. Nos quedaría x, que va a multiplicar al logaritmo natural de 3, que es el que se encuentra en el numerador, menos logaritmo natural de 5, que es el que se encuentra en el denominador. ¿A qué va a ser igual? A lo que encontramos aquí. A i por pi, que multiplica a 1 más 2n. Si dividimos en ambos lados entre esta expresión, vamos a tener que x va a ser igual a i multiplicado por pi, que multiplica a 1 más 2n. Así, dividido entre esta expresión, nos quedaría logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Y listo, miren, este sería el valor de x, de tal manera que se cumple esta ecuación exponencial que tenemos aquí y quedó en función de n, para n que pertenece al conjunto de los números enteros. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o comentario será bienvenido. Por este video sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.